Esta tarde vamos a tener 5 intervenciones. Una intervención que va a ser la primera, que se puede considerar como una especie de intervención sintética de lo que se dijo esta mañana, en la medida en que versará sobre una especie de balance y una lectura crítica de las publicaciones universitarias publicadas en español en Marruecos por los hispanistas marroquíes. Luego vamos a tener 4 intervenciones centradas sobre el espinoso problema de la inmigración, y a través de estas intervenciones vamos a pasar de la imagen del inmigrante en el chiste a la imagen a través de la literatura, más en concreto una de las obras de del Retorno. Las cartas de los hispanistas marroquíes publicadas en español fuera de Marruecos. Yo catalogo solamente las obras publicadas en español en Marruecos, por lo tanto, pues automáticamente se dan por descartadas las publicadas en español fuera de Marruecos, que son muchas, y también las publicadas en otras lenguas, como el francés y el árabe, también son descartadas, porque eso, al recopilar todo, ya es un trabajo que no se debe hacer a título individual, sino colectivo, que es institucional. Por lo tanto, yo me limité solamente a eso. También hemos incorporado a nuestro catálogo pues, algunos cuantos libros que no necesariamente universitarios, pero que pensamos que son académicos, ¿no? Sobre todo los libros escritos por Jesús Hakim. También, pues, nuestra contabilización, pues también hemos descartado pues, los artículos que se repiten varias veces. La contabilización cuantitativa, ¿no? Así que, pues en general, pues la repartición general de las publicaciones, más o menos tenemos en general en total de 1.553 publicaciones. Repartidas entre pues, artículos, tenemos 1.160 artículos que constituyen el 75% de las publicaciones. Luego, más tarde, pues tenemos los libros, son más o menos 207 libros, y luego pues, las recensiones, que son 186. Pues dentro de la categoría de libros, más o menos tenemos 207 libros, como he mencionado anteriormente. Estos libros están repartidos entre cuatro categorías: libros individuales, que aquí tenemos 140. Para estas jornadas es la imagen del inmigrante en el chiste español. Al principio quería hablar de la imagen que tienen los inmigrantes en general, y acto seguido voy a hablar de unas 4 comunidades inmigrantes procedentes de 4 países diferentes. La imagen de los chinos, franceses, argentinos y sobre todo de los marroquíes. La verdad, me gustaría empezar con esta, porque pensar siempre que por defecto. Ahora, encontré una expresión: a más moros, más ganancias. Y pensé, pues mira, hay una expresión en el diccionario español que habla bien del moro. Pues no, en las guerras españolas, o con los españoles, con los moros, para despreciar los riesgos, afirmando que a mayor dificultad es mayor la gloria del triunfo, con lo cual sigue la misma línea. Y muy importante lo que ha dicho el doctor, ha dicho, en el momento en que se habla de inmigrante, es como si fuera una sinonimia de la palabra marroquí. Los demás a lo mejor no se consideran inmigrantes. Pero hay otras opiniones de los españoles, es un poco diferente. Una de ellas es de Rosa Montero. Dice: la inmigración es una verdadera mina de oro. Y no es ningún chiste, es serio. Para la sociedad que la recibe. También dice: la inmigración aporta al país receptor una formidable inyección de energía y laboriosidad. Los otros nos mejoran. Ahora vamos a ver los chistes sobre moros. El chiste famoso de las Ramblas. No sé si me quedan 5 minutos. 2. Bueno, no. 3. Entonces, yo la verdad voy a pasar del primero porque todo el mundo lo sabe. Vamos a pasar al segundo. ¿Qué le tirarías a un moro que se ahoga? La familia. ¿Y por qué en Marruecos no hay piscinas? Porque todos los marroquíes que saben nadar ya han cruzado el estrecho a nada. Hasta ahí, no hasta aquí. Ahora, ¿a qué se debe este amor ciego? Pues primero, a la historia. Tenemos una historia en común
que desgraciadamente estamos viendo el lado oscuro de la historia y no el lado, digamos, luminoso. También se debe a las guerras, la del Barranco del Lobo, de Anual, la guerra de Rif, la participación de las tropas marroquíes, digamos, en la guerra civil española, etc. Con lo cual tenemos una historia en común. Pero todo lo que hemos escuchado esta mañana, perdonadme, porque tengo aquí unas palabras del profesor. Él ha hablado de que el hispanismo marroquí tiene como objetivo facilitar el diálogo, solucionar problemas, y los calificó de embajadores. Por su parte, el profesor mayor ha hablado de la tolerancia, del respeto, ¿no? E incluso han hablado de un espacio geográfico compartido, del Pirineos hasta el Sahara. Pero lo que estamos viendo aquí es totalmente diferente. Lo estamos viendo desde otra perspectiva, que no tiene nada que ver con lo que hemos visto esta mañana. O sea, esta tarde estoy viendo, y perdonadme, el lado oscuro, y por la mañana, y es normal. Entre otros. Escritora marroquí inmigrante y la elección lingüística, el caso de Nejed El Heshmi. Una pregunta simple que debe plantearse a este respecto es por qué El Heshmi ha elegido el catalán y no el castellano como lengua literaria. La propia autora lo resume con estas palabras: yo no la elegí, fue la propia lengua la que me escogió a mí. El primer idioma en que aprendí a escribir fue el catalán. Sencillamente, supongo que al tener mayoría de contexto lingüístico, catalán en el colegio y en el barrio, y sin más, la lengua que más leía, pues me puse a escribir en ella. Aparte de su mayor competencia en catalán que en castellano, otra razón puede apoyar esta elección lingüística. Un ejemplo podría ser una entrada más fácil en el campo interliterario español a través de una literatura menor. En este sentido, César Domínguez apunta: considero que la elección lingüística del Heshmi, la relevancia del subtexto literario y cultural catalán en su escritura y sus declaraciones sobre asuntos lingüísticos señalan hacia un escritor militante que ve en la literatura catalana un sistema lo suficientemente autónomo como para construir una carrera literaria. Presencia de lenguas en la literatura de inmigración, que es de lo que vamos a hablar y de lo que este es el tema principal. La lengua es el medio de comunicación, es a la vez la confirmación de las raíces y de la propia identidad, pero también es un recurso que obstaculiza la integración del inmigrante a la sociedad receptora, como el caso de la inmigración española. La inmensa mayoría de los inmigrantes asentados en el epicentro de España como un hispanohablante en una comunidad autónoma con lengua propia supone un problema añadido, lo que dificulta más la integración de los mismos. En opinión de Eugenia Ramírez-Boquiochea, la alfabetización al castellano presenta problemas especiales en esta población. Siguiendo la misma línea, Leila Carrouche, escritora marroquí de expresión catalana, se asegura de marcar con precisión que en 1992 el ambiente de integración religiosas o de otro tipo. Debido a esta situación, tienen una misión: tejer lazos de unión, disipar malentendidos, hacer entrar en razón a unos, modelar a otros, allanar, reconciliar. Son palabras de Amina. Consciente de esto, la autora, en la parte dedicada a los agradecimientos, dice: los hechos que me han llevado a escribir este libro son diversos. Mi intención era hacer un poco más visible la barrera que existe entre diferentes culturas. Conocernos un poco mejor puede facilitar la convivencia entre los unos y los otros. Evidente, pues, queda la intención de nuestra autora, mediante la literatura, de conciliar los dos mundos de los que forma parte. The Nadora Peak, en su conjunto, gira en torno a la doble identidad de Leila, que le confiere su condición de inmigrante. Desde una perspectiva reivindicativa, recuerda sus orígenes, se da a conocer y reclama su pertenencia a dos espacios con sus respectivas culturas, tal como afirma en las últimas líneas de la obra. Cito: todavía vivo en la ciudad que me acogió hace 18 años y que me ha enseñado tantas cosas de la vida, positivas y negativas. Este lugar ha sido muy importante para mí y, al igual que mi ciudad natal, Nador, siento que forma parte de mí y yo formo parte de ella. ¿Por qué no decirlo? Me siento española y privilegiada por poder conocer dos culturas diferentes, opuestas.
cada una con su magia y su encanto. No he perdido ni mi cultura ni mis raíces, sino que he ganado otra cultura y otras costumbres. Me gusta hacer un buen couscous para comer y una tortilla de patatas para cenar. ¿Por qué no? Son sus palabras. Esta especie de hibridación identitaria cultural a la que se invita al lector en la novela nos hace plantearnos lo siguiente. ¿Dónde empieza la identidad española de Leila y dónde termina la marroquí? ¿Conviven estas dos identidades sin conflictos? ¿Hasta qué punto el espacio condiciona la identidad? ¿Qué factores intervienen en la construcción de la identidad, tanto individual como colectiva? Desde el momento que Leila emprende el viaje con su familia del pueblo de los Farruch en Nador hacia el municipio de Vic en Barcelona, empiezan a aparecer los primeros roces entre tradición y modernidad. Hasta entonces, todo lo que conocía, todo lo que era, estaba condicionado por el universo ribeño, un universo marcado por la tradición,